¿Te vuelvo a dar ahí? Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir nuevamente su palabra con ustedes. Vamos a cantar primeramente una alabanza a nuestro Dios. Está basado en 1 Corintios 13, el amor. Amén. Daré a Dios porque Él nos amó primeramente Él nos da su amor, para Él es la gloria. Bueno, pues en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio, ¿verdad? Nuestro estudio doctrinal. Elegí este canto porque al principio habla de si yo comprendiera todos los misterios y secretos de la ciencia, pero no tengo amor, pues no me sirve de nada. Entonces, pues a lo mejor estos estudios sí nos van a ayudar mucho, yo creo que sí, pero si no tenemos amor, no nos van a servir de nada. Sí es importante la doctrina, ¿verdad? Y conocer a Dios de una manera pues lo más completa posible, porque nunca lo podremos comprender totalmente, ni su palabra tampoco a lo mejor la podemos entender en una profundidad y totalidad, pero nos va a servir, ¿verdad? Para pues tener un mejor conocimiento, llevar una mejor vida, agradarle a Dios y lo más importante, conocer su amor, el amor de Dios. El tema de hoy se llama paradojas, misterios y contradicciones. Está un poco raro el tema, ¿verdad? Así como que cuando yo leí el tema dije, ¿cómo? ¿De qué se va a tratar esto? No entiendo. Pero bueno, es un poco interesante, ¿verdad? Pues hacer un análisis. Ahorita vamos a ir viendo de qué se va a tratar el tema. Primeramente hace mención aquí
el comentarista, teólogo, acerca de cómo en los últimos tiempos tenemos diferentes culturas, hay diferentes ideologías, filosofías, religiones que se están pues mezclando con las ideas del cristianismo en algunas ocasiones o en algunas iglesias, en algunas congregaciones. Vivimos en un mundo globalizado en donde pues es muy fácil saber qué piensan en otros países, ¿verdad? O cuál es su religión, qué es lo que creen. Y muchas culturas orientales pues están tomando mucho auge en los últimos tiempos. Pues aquí nos menciona una cultura contemporánea que se llama la New Age o la Nueva Era. Es una forma de vivir, ¿verdad? O una creencia que ya tiene algunos años, ¿verdad? Desde antes del año 2000, pues ya existían estos de la nueva era. Y bueno, su idea de ellos es que a partir del año 2000 aproximadamente se inició una nueva era que habla de paz y bienestar y armonía. Ellos dicen que antes de este tiempo se vivieron 2000 años de conflictos y guerras, ¿verdad? Y entonces ellos son promotores de la paz, la armonía y el bienestar, ¿verdad? Eso pues nadie va a decir que eso sea malo, ¿verdad? La paz, el bienestar y la armonía pues son buenas. Pero la cuestión aquí es que ellos mezclan inconsistentemente y heterogéneamente distintos cultos, distintas corrientes filosóficas y distintas doctrinas, ideologías y terapias. O sea, de todo agarran un poquito, ¿verdad? Y solo toman aquello que les parece bueno, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado mucho la frase que dice que todas las religiones son buenas, ¿verdad? Entonces, pues es más o menos lo que ellos piensan, ¿verdad? Y de ahí, de cada religión, pues toman algo, lo que a ellos les parece que va en pro de la paz, del bienestar y de la armonía. Algunas de las religiones, ¿verdad?, de las que han tomado ideas son del orientalismo, del esoterismo, de la medicina alternativa, del ocultismo, del relativismo, del sincretismo religioso, etc. Y bueno, lo hemos visto, por ejemplo, en programas de televisión, ¿verdad? En las mañanas anuncian un programa que pare de sufrir, ¿verdad? Y un día antes de que le pudiera cambiar, pues empezó a hablar del programa y hacía una mezcla de diferentes creencias, ¿verdad? Donde utilizaban diferentes, pues elementos, ¿verdad? De sanidad, oraciones, mezclaban el cristianismo con otras creencias, a lo mejor esotéricas y de otro tipo de religiones, ¿verdad? De diferentes denominaciones. Entonces, ahí ese es lo que se está refiriendo aquí al autor, ¿verdad? Que hay una influencia de ese tipo de ideas en todos los países, ¿verdad? Y México pues no es la excepción. De hecho, pues en México ha pasado desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? De que, o sea, por ejemplo, actualmente vemos que hay gente que cree en la Santa Muerte y también dicen que son católicos. O sea, yo estoy casi segura que si le pregunto al Papa no va a estar de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero sin embargo en México se dan ese tipo de mezclas, ¿verdad? Y de creencias contradictorias, ¿verdad? Y esto se da porque a veces no hay una base doctrinal, o sea, no hay un conocimiento de la palabra de Dios
porque la religión a veces se toma a la ligera, ¿verdad? Y no estudiamos la palabra de Dios, no profundizamos en saber qué es lo que a Dios le agrada y qué no le agrada o cómo es Dios. Por eso es importante, pues, conocerle, ¿verdad? Y también es importante la doctrina. Aquí menciona también que hay lo que es últimamente lo que se llama la filosofía irracional, que también está penetrando mucho en la mente de las personas. En la filosofía irracional se privilegian el ejercicio de la voluntad y la individualidad por encima de la comprensión racional del mundo objetivo. Un ejemplo, ¿no? Podemos pensar, mientras yo haga lo que yo quiera, tú no me digas nada. O sea, mientras yo esté contenta con lo que estoy haciendo, tú no tienes por qué opinar en mi vida si no te está afectando a ti, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la filosofía irracional, el querer hacer siempre lo que uno quiere, ser individualista, o sea, no pensar en el bienestar de los demás, sino solamente en el mío. Y y a veces no comprender o analizar hasta dónde puede afectar mi conducta a otras personas o a la sociedad misma. Por ejemplo, últimamente, no sé si ustedes han visto las noticias, ¿verdad? Que a los rateros los han golpeado, casi los matan, algunos los han matado. Y he visto publicidad en WhatsApp de que sí hay que golpear al ratero para que ya dejen de robar y dejarlos así bien mal para que ya se aplaquen y todo. Bueno, de repente uno se queda pensando y puede quedarse con la idea de que, no, sí, solamente así van a entender, ¿verdad? Pero también si te pones a analizar esta forma de pensar y dices, ¿cómo va a ser que yo esté de acuerdo con que alguien mate a otra persona solamente porque se robó un foco? Por ejemplo, aquí en mi colonia hay quienes se roban los focos que están en la calle. Entonces, me parece algo sumamente descompensado, ¿no? O sea, voy a matar al ratero porque se robó el foco. O sea, no me parece. O, por ejemplo, y no justifico a las personas que roban, pero últimamente pues estamos en crisis y mucha gente pues a lo mejor se ve desesperada porque no tiene trabajo, no tiene que comer, no tiene que darle a sus hijos y a lo mejor toma por esa salida fácil. Y que alguien lo mate o lo deje incapacitado o discapacitado para toda su vida, pues tampoco me parece que esté bien. A veces ese tipo de ideas irracionales pueden meterse en nosotros sin darnos cuenta y desequilibrar pues a la sociedad y aparte pues están en contra de lo que Dios nos enseña. Pero nosotros como cristianos sabemos que debemos de amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos y bendecir aún a aquellos que nos hacen daño. Y sin embargo a veces ese tipo de ideas pueden hacer mella en nuestra mente y decir, no, sí, hay que golpear al ratero, no, sí, hay que lastimar o dañar a que me hizo daño, ¿verdad? Entonces ese sería lo que es la filosofía irracional. Y ese tipo de filosofías pues se están presentando últimamente en nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Pues porque hay un descuido, ¿verdad? En cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto pues al estudio, ¿verdad? De la palabra y de las doctrinas y de la fe que cada uno tiene. Porque a veces nos dejamos influenciar por otras personas y no nos metemos a estudiar o a preguntarnos qué es lo que dice la Biblia o qué es lo que Dios quiere. Bueno, aquí el autor continúa diciendo que el cristianismo bíblico es vulnerable
a dichas cadenas de irracionalidad exaltada, debido a su cándido reconocimiento de que existen muchas paradojas y misterios en la Biblia, como las diferencias que marcan los límites entre las paradojas, los misterios y las contradicciones son débiles, pero cruciales. Es importante que aprendamos a distinguir cuáles son estas diferencias. O sea, hay muchas personas que no quieren leer la Biblia porque dicen, ay, no, es que no la entiendo. Ah, no, es que la Biblia se contradice. Ah, no, es que hay muchas cosas que, pues, que pasan y no sé por qué, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo, ¿verdad? O piensan que Dios es malo y así. Entonces, a veces el cristianismo, pues, es vulnerable a ese tipo de ideas, ¿verdad? De que, pues, no quieren estudiar la Biblia porque se les hace difícil, se les hace complicado, porque queremos las cosas fáciles, queremos que solamente nos hablen de lo bonito, ¿verdad? Y no queremos poner a trabajar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro entendimiento. Y entonces podemos ser presas fáciles de ese tipo de ideologías irracionales. Cuando buscamos sondear las profundidades de Dios, nos podemos confundir con mucha rapidez. Ningún mortal puede comprender a Dios exhaustivamente. Tampoco podemos decir que ya con leer la Biblia, ya sabemos todo de Dios y ya somos expertos, no, tampoco, ¿verdad? Pero la Biblia nos revela cosas sobre Dios, cosas que aunque somos a veces incapaces de comprenderlas, sabemos que son verdad. No tenemos ningún punto de referencia humano, por ejemplo, para entender la Trinidad, por ejemplo. Que Dios es un ser en tres personas y uno en esencia. O entender las naturalezas distintas de Jesús, lo que es la naturaleza humana y la divina. En la persona de Cristo a veces nos cuesta trabajo entenderlas. Son verdades que son difíciles de entender y son demasiado elevadas a veces para ser alcanzadas por nosotros. Pero siguen siendo verdades y están ahí en la palabra de Dios y Dios nos las reveló por alguna razón, ¿verdad? Porque pues hay muchas cosas de Dios que a lo mejor no podríamos entender y que mejor ni nos las dijo, ¿verdad? Y estas pues un poquito las entendemos o las aceptamos, ¿verdad? Como ciertas, como verdaderas. Y así como estas, pues hay otras verdades en la escritura con las cuales a veces a lo mejor nuestra mente no va a estar así muy convencida a lo mejor, o no nos va a quedar muy claro, pero son verdades que tenemos que creer porque están en la palabra de Dios. Ese tipo de cosas no solamente pasan en la Biblia, también en la naturaleza, en el mundo de la ciencia hay cosas que pasan y que a veces no podemos entender. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia, pues, habla aquí de la gravedad. Sabemos que la gravedad existe. No la podemos ver, pero sabemos que existe la gravedad. Y pues no la entendemos tampoco, ¿verdad? Porque los objetos se van hacia el piso. Y a lo mejor en nuestra mente tampoco la podemos entender. Pero es una verdad, ¿sí? Hay cosas que, por ejemplo, estudian los científicos, ¿verdad? Y que, pues la ciencia también a veces es difícil para nosotros. Cuando estamos estudiando ciencias en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, pues sí se nos hace
difícil, ¿verdad? A veces entender algunas teorías, algunas leyes que vienen marcadas por la ciencia. Pero eso no significa que no sean verdad. Por ejemplo, las leyes de Newton, bueno, ya mencionábamos lo de la gravedad. Algunas fórmulas de la física. Hace poquito mi hija estaba estudiando para su examen al bachillerato y pues aprenderte todas las fórmulas. A veces nos aprendemos las fórmulas así como que la, pero no las entendemos ni sabemos por qué son así, ¿verdad? Entonces, son verdades de cualquier forma. Y el que las descubrió sí las entendió, ¿verdad? Y a veces pasa así en la palabra de Dios. Es necesario a veces que el Espíritu Santo sea quien nos hable a nosotros y nos convenza de esas verdades. A veces nuestra propia mente o nuestro propio razonamiento no nos va a convencer, solamente es Dios el que nos puede convencer. Bueno, la realidad, las cosas en la vida cotidiana tienen mucho de misteriosas y mucho que no podemos entender. Pero esto no se convierte en nuestra garantía para dar un salto al absurdo. Tanto en la religión como en la ciencia, la irracionalidad es fatal. En realidad es mortal para cualquier verdad. ¿Qué nos quiere decir aquí el autor? Que porque no podamos entender algunas cosas, tampoco quiere decir que ya estemos autorizados a creer todo lo irracional, ¿sí? O tampoco quiere decir que todo lo que viene en la Biblia sea irracional. No, al contrario, tiene un orden. Dios le dio un orden a las cosas. Y podemos razonar los pensamientos y las escrituras. Y eso nos va a ayudar a nuestra mente a comprender cuál es la voluntad de Dios. Aquí nos habla de un filósofo cristiano que se llama Gordon H. Clark, que en cierta ocasión definió una paradoja como un calambre en las orejas. Bueno, vamos a hablar aquí ahora de lo que son las paradojas. Aquí viene una definición que también nos da el autor. Dice que una paradoja es una contradicción aparente. Una paradoja es una contradicción aparente que puede ser entendida si se la examina en detalle. ¿Sí? En la Biblia hay paradojas, ¿verdad?, que son aparentes contradicciones, pero pueden ser entendidas si se les examina en detalle. Muchas veces a la paradoja se le denomina también como un razonamiento descuidado. Clark, sin embargo, reconoció con claridad la función y el papel legítimo de las paradojas. La palabra paradoja proviene de la raíz griega que significa parecer o aparecer. Las paradojas nos resultan difíciles porque a primera vista parecen ser contradictorias, pero si las examinamos con mayor detalle, podemos encontrarles la solución. En la Biblia encontramos varias paradojas. Por ejemplo, Jesús dijo que el que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, si nos ponemos a pensar en esas palabras, pues, o sea, ¿cómo? Si hallo la vida, la pierdo. Si la pierdo, la hallo. Superficialmente, esto parece ser una afirmación ilógica o irracional. Parece tener una contradicción, ¿verdad? O sea, no puedo encontrar y a la vez hallar. O encuentro o hallo. No puedo perder y a la vez encontrar al mismo tiempo. Lo que Jesús intentó decir, sin embargo, fue que si alguien pierde su vida en un sentido, la encontrará en otro sentido.
Como la pérdida y el hallazgo están en dos sentidos distintos, no hay ninguna contradicción. Yo soy al mismo tiempo un padre y un hijo, pero obviamente no en la misma relación, ¿sí? O sea, son paradojas, son cosas así ya aparentemente ilógicas o contradictorias, pero que si se les analiza, pues va a ser entendido, ¿sí? Debido a que la palabra paradoja ha sido muy frecuentemente entendida como sinónimo de contradicción, en algunos diccionarios ingleses ha sido ingresada como una segunda acepción al término contradicción. Una contradicción es una afirmación que viola la clásica ley de no contradicción. La ley, estas son las leyes de la lógica de Aristóteles. La ley de no contradicción afirma que no es posible que A sea A y no A al mismo tiempo. O sea, algo puede ser, por ejemplo, yo soy Fanny y no puedo ser no Fanny al mismo tiempo. O sea, soy Fanny y soy Fanny, ¿verdad? No puedo ser no Fanny al mismo tiempo. Entonces, a eso se refiere la ley de la no contradicción, es una ley de la lógica. En otras palabras, algo no puede ser lo que es y no ser lo que es al mismo tiempo y en el mismo sentido. Se trata de la ley más importante de todas las leyes de la lógica. Nadie es capaz de entender una contradicción porque una contradicción es inherentemente no inteligible. Aquí viene una definición de contradicción. Contradicción es una violación de la ley de no contradicción. Una contradicción no puede ser resuelta ni por los mortales, ni por Dios, ni en este mundo, ni en el porvenir. Si algo se contradice, pues no se contradice y no se va a resolver de ningún modo. Y nadie lo va a poder entender, o sea, es algo ilógico. Pero sin duda que las puede reconocer por lo que en realidad son meras falsedades. O sea, una contradicción es algo falso. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien está mintiendo? Pues porque se contradice, ¿verdad? Entonces, la contradicción nos habla de algo falso. Bueno, déjenme encontrar la siguiente página. La palabra contradicción viene del latín hablar en contra. También se conoce como una antinomia, que significa contra la ley. Si Dios hablara por medio de contradicciones, carecería intelectualmente de leyes, tendría un doble discurso. Es un tremendo insulto y una blasfemia, incluso el sugerir que el autor de la verdad pudiera hablar con contradicciones. La contradicción es la herramienta de aquel que miente, el padre de las mentiras que desprecia la verdad, pues ya sabemos que es el diablo, ¿verdad? Entonces, pues Dios no habla a través de contradicciones ni de mentiras. Por eso es que su palabra pues tiene una lógica, una racionalidad. Existe una relación entre los misterios y las contradicciones que fácilmente nos conduce a confundirlas entre sí. Hay algo que se llaman misterios y se puede confundir con contradicciones.
Los misterios son aquellas cosas que no podemos entender ahora, pero va a llegar un momento en que se van a poder entender. El punto de contacto entre los dos conceptos es su carácter de no inteligible. Los misterios no nos resultan claros ahora porque carecemos de la información o de la perspectiva para comprenderlos. La Biblia nos promete que una vez en el cielo, estos misterios que ahora no podemos comprender serán explicados. Las explicaciones solucionarán los misterios del presente. Sin embargo, no hay ninguna explicación posible ni en el cielo ni en la tierra que pueda solucionar una contradicción. Entonces en la Biblia vamos a encontrar algunos misterios, ¿verdad? Y por eso a veces algunas personas también luego dicen o piensan que la Biblia pues no es lógica o que no podemos creer en la Biblia porque pues no es científica o así, por ese tipo de explicaciones, ¿verdad? Porque en la Biblia nos maneja algunos misterios que Dios nos va a revelar algunos hasta que estemos allá con Él. Y otros pues ya han sido revelados, ¿verdad? Algunos que estaban en el Antiguo Testamento se revelaron con la venida de Jesucristo. Y pues se convirtieron en una verdad. Ya no fueron misterios, sino revelaciones al pueblo de Dios y al que cree en Dios. Bueno, entonces, en resumen, pues vamos a ver qué es una paradoja. Una paradoja es una contradicción aparente que puede ser entendida si se le examina en detalle. Un misterio es algo que ahora nos resulta desconocido, pero que puede ser resuelto. Y una contradicción es una violación de la ley de la no contradicción. Una contradicción no puede ser resuelta ni por los mortales, ni por Dios, ni en este mundo, ni en el porvenir. Sí, estas serían pues las palabras del título del tema del día de hoy, ¿verdad? Paradojas, misterios, contradicciones, ¿verdad? Que son cosas que a veces se confunden, ¿verdad? O nos pueden llegar a confundir al momento de estar estudiando la Biblia o de tratar de analizar las diferentes doctrinas o enseñanzas de la palabra de Dios. Y es importante diferenciar uno de otro para no caer en contradicciones o en engaño del maligno, ¿verdad? El engaño de Satanás. Entonces, vamos a ver ahora algunos pasajes de la Biblia en los cuales pues se menciona algunas de las palabras que mencionamos ahorita. En Mateo 13:11, respondiendo Jesús les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sí? A algunas personas Dios les da la capacidad de entender los misterios del reino de los cielos y a otras personas no. Así lo dijo Jesús: a algunos les es dado y a otros no. Entonces, esos misterios serán revelados para el que cree, para el creyente en Jesucristo. Para el que no cree, pues no, nunca los va a entender ni los va a creer. Mateo 16:25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Bueno, ese ya lo comentamos hace
hace un momento acerca de la paradoja, ¿verdad?, que hay en esta afirmación. En 1 Corintios dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Es lo que comentaba. Hay cosas que Dios desde antes determinó y le dio un tiempo a cada cosa, y en un momento determinado se revela ese misterio y ese conocimiento de algo que Dios ya determinó revelar en un momento dado. Algunas cosas pues serán reveladas hasta que venga Él en su reino, hasta que muramos estemos en su presencia. Entonces entenderemos completamente algunas cosas. Otras pues ya se revelaron del Antiguo Testamento, se clarificaron con la venida de Jesús. En 1 Corintios dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sí? La escritura, el propósito de Dios pues es que hallemos paz, ¿verdad? Que no entremos en conflictos. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra de Dios y encontrar esa verdad de Dios, que es lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros, para que haya paz entre nosotros, ¿verdad? Y haya un fundamento de nuestra fe. Bueno, pues aquí terminamos con el tema, ¿verdad?, del día de hoy. Pues vamos a pasar a los momentos de oración. No sé si... Bueno, no tengo lista ahorita de oración, nada más que la de las hermanas de la femenil. Estamos orando en la femenil por las personas de la tercera edad. Agosto es el mes de los adultos mayores. Y pues ahí tenemos una lista de hermanitos por los que hemos estado orando, y pues a algunos les hemos hablado por teléfono, y pues que estemos al pendiente de ellos, ¿verdad? De su salud, y pues para que no se nos depriman también, ¿verdad? Y pues también hay una lista de enfermos por los cuales pues estamos pidiendo a Dios que les conceda la salud, ¿verdad? Nuestra hermana Ramoncita nos pidió que oráramos por Laura, que está en espera de si la operan o no la operan, y también por su hermano Cecilio, porque pues también está delicado de salud. Y bueno, pues gracias a Dios porque ha escuchado muchas de nuestras oraciones, ¿verdad? Por nuestros hermanos, por los que hemos pedido. Algunos de ellos ya están mejor, y pues la gloria y la honra es para nuestro Dios. Pues vamos a orar, hermanos. No encuentro la lista pero bueno, ahí cada uno en sus hogares, yo creo que se acuerda, ¿verdad?, de las peticiones por las que hemos estado orando, y si a mí se me olvida alguna, pues ustedes pidan a Dios también por la que ustedes se acuerden. Y pues vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Bendito Señor, te alabamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos has permitido conocerte, Señor, y porque muchos misterios en tu palabra nos permites entender y comprender y aceptar las verdades que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a vivir como a ti te agrada, Señor, a respetar tus normas, tus leyes, Señor, a vivir en amor, Señor, y sobre todo a compartir ese amor que tú nos das a aquellos que no lo tienen, a aquellos que no te conocen, Padre bendito. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de comunión contigo. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en los que atravesamos por diferentes pruebas y dificultades, Señor.
Gracias, Señor, porque en medio de la prueba podemos alabarte, Señor, y podemos venir delante de ti, Señor, porque a nadie más podemos ir, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solamente tú tienes el poder para sanar, Señor. Solamente tú, Padre, tienes misericordia de tus hijos, de tu pueblo, Señor. Padre bendito, por eso clamamos a ti, Señor. Y te rogamos, Señor, que escuches las peticiones de tu pueblo, Señor. Por mis hermanos que se encuentran enfermos, Señor. Te ruego, Padre, que sigas obrando en sus cuerpos, Señor. Que les des sanidad, Padre Santo. Que les des paciencia, Señor. Que les des fe, Señor. Que les des confianza, Padre bendito. Que tú a tu tiempo vas a responder a las peticiones y vas a dar el alivio que su cuerpo necesita, Señor. Te ruego, Padre, por mis hermanos que están en hospitales, internados, Señor. Que están recibiendo algún tratamiento médico, Señor. Que tú seas el médico divino, Señor. Que tú permitas que ellos puedan tener una buena atención por parte de las instituciones de salud de nuestro país, Señor. Que haya sabiduría e inteligencia en los médicos para atenderles, Señor. Alivia, Padre, tú el dolor de mis hermanos, Señor. Padre bendito, da una respuesta, Señor, a mis hermanos, Señor, que están en esta situación, Padre bendito. Si es tu voluntad, permite que puedan pronto salir de esta prueba, Señor, de este dolor, Señor. Bendíceles, mi Dios. Cuídales, Señor. Padre Santo, también ponemos en tus benditas manos a mis hermanos ancianos, Señor, que hay en nuestra congregación, Señor. Porque sin duda es una etapa difícil de la vida, Señor, y las fuerzas se acaban, Señor, y las habilidades, Señor, nuestra mente se agota, Señor, y Padre bendito, tú eres el único que puede sostenernos en este tiempo, Señor. Tú eres el único que puede, Señor, dar ese abrazo de afecto, de amor que le falta a esta persona que a lo mejor vive sola, que a lo mejor su familia no la busca, Señor, que ya son mayores, Señor. Yo te ruego que suplas estas necesidades, Señor. A los que tienen familia, Señor, yo te ruego, Padre, que toque sus corazones de sus hijos para que no se olviden de sus ancianitos, Señor, y que estén al pendiente de sus necesidades, Señor. Padre bendito, permite que mis hermanos en la tercera edad se refugien en ti, Señor, en tu palabra, Señor, en tu amor, Señor, que pueda haber esperanza en su vida, Señor, que pueda haber en ellos fe y confianza, Señor, de que tú estás ahí con ellos, Señor, y que nunca los vas a dejar, Señor, que los vas a acompañar en todo momento, Padre bendito. Suple toda necesidad, Señor, de mis hermanos de la tercera edad. Cuídales, Señor, guárdales, Señor. Tú sabes cada uno de sus nombres, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos y sabes cuál es su dolencia, Señor. Bendícele, Padre Santo. Cuídale, Señor. Padre bendito, también te ruego, mi Dios, que bendigas a mis hermanos que se encuentran en necesidad, Señor, porque no tienen un trabajo, Señor, porque no tienen un ingreso fijo, Señor. Que tú, Padre Santo, seas el que supla, Señor, el alimento, Señor, el vestido, Señor, el techo, Señor. Que tu Padre Santo seas el que multiplique, Señor, lo poco que ellos reciben, Señor, que pueda ser útil, Señor, y que pueda alcanzar para todas las necesidades de su casa, Señor. Y también, Señor, te ruego que mueva los corazones, Señor, de aquellos que están o estamos en abundancia, que tenemos un trabajo, Señor, y que podamos también compartir, Señor, con aquel que no tiene, Señor. Que podamos también apoyar a que está en necesidad, Señor. Que Padre bendito nos permita ser personas agradecidas contigo, Señor. También que nos permita ser generosos, Señor, y compartidos, mi Dios. Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a ayudar a aquel que verdaderamente tiene necesidad, Señor. Líbranos, Señor, de todo peligro, de todo mal, Señor, de todo aquello que nos quiera hacer daño o que nos quiera apartar de ti, Señor. Ayúdanos a estar firmes en la fe, a estar firmes en Jesús, Señor,
y estar siempre confiados en tu amor y en tu misericordia, Señor. Gracias te doy por todo, Señor, y ponemos en tus benditas manos, Señor, todas estas peticiones y a todos y cada uno de mis hermanos de nuestra iglesia San Pablo, Señor, que tú los conoces, Señor. También aquellos que no se congregan con nosotros, Señor, pero que están siguiendo los estudios, Señor, a través de las redes sociales, Señor, bendíceles, Señor. Provee para sus necesidades, mi Dios. Sigue siendo misericordioso con ellos, con aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan también tomar la decisión de conocerte y entregar sus vidas a ti, Señor. Permítenos ser esa luz y sal en el mundo, Señor, que podamos alumbrar a aquel que esté en la oscuridad, mi Dios. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, y a obedecer tus mandamientos, mi Dios. Te lo ruego, mi Dios, y te doy gracias y te pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues creo que es todo. Pues avisos. Mañana, no recuerdo a quién le toca, pero mañana tenemos estudio también. Aquí los esperamos. Dios les bendiga. ¿Qué más? El sábado pues se recogerá despensa para las personas que no tienen trabajo o que están necesitadas. A las 12, ¿verdad? A las 12. Bueno, si no pueden llevar despensa, pues pueden hacer los depósitos a las cuentas que ya se les proporcionar. Dios les bendiga, mis hermanos, les quiero mucho. Les mando besos y abrazos a todos. Que Dios les bendiga.